tardes a todas y todos. Deseo que todos se encuentren bien, todas estén de lo mejor. Estamos de nuevo en Voces Disidentes. Al frente de los micrófonos, su servidora, Mari Hanna Chávez Fields. Les invitamos a todas y a todos que se comuniquen con nosotras a través de los teléfonos 317-382-5031 y 317-382-6532, o nos pueden escribir al WhatsApp 317-121-2325. Nos pueden encontrar en la página de Facebook en Radio Universidad Autlán por la 102.3 FM. Nos encuentran también en Instagram como @RadioUDGAutlán. Nos pueden escuchar vía internet udgtv.com, Radio UDG Autlán. También saludamos a quienes nos escuchan en diferido los jueves al mediodía por el 94.3 FM en Radio UDG en Ciudad Guzmán. Agradecemos al equipo de radio que hace posible la emisión del programa. En subdirección regional, Elia Macías; en producción, Silvestre Canil; operación técnica y transmisión en Facebook Live, Aldair Arechiga. Les mandamos un gran saludo y gracias por hacer posible que Voces Disidentes siga. En esta noche, Voces Disidentes, vamos a hablar sobre el proceso terapéutico de las personas con cáncer. Es un tema que nos invita a reflexionar sobre el acompañamiento, la empatía y la importancia de un entorno de apoyo en cada etapa de la enfermedad. Sabemos que en octubre es un trabajo que se hace constante de visibilizar el cáncer en las mujeres, especialmente el cáncer de mama. Sin embargo, sabemos que la prevención, los autocuidados o la atención, el saber pedir ayuda, es todo un proceso que se lleva todo el año, todos los días. Es algo que tenemos que aprender a agendar, que son los cuidados de la salud. El cáncer de mama, sabemos que hoy en día no solamente se diagnostica en las mujeres, aunque la prevalencia es más alta en las mujeres. El cáncer en general, no solamente existe el cáncer de mama, existe varios tipos de cáncer y ha sido representado cada cáncer como hasta con un cierto color. En general creo que los autocuidados y los chequeos, independientemente del cáncer del que se esté en este mes pronunciando, es por el tipo de prevalencia. Sin embargo, el cáncer es una enfermedad que todas las personas podemos ser capaces de desarrollarla. Todas las personas podemos tener cierta genética, podemos tener cierta predisposición o se puede desarrollar, y es algo de lo que quiero que hablemos aquí, de también la importancia que tiene la parte emocional. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo podemos caminar el proceso, vaya la redundancia, el camino del cáncer cuando ya llega? Porque no es como que llega y me lo puedo quitar, llega y lo puedo negar, llega y no estoy dispuesta, o llega y no quiero hacer siquiera el intento de lo que puede haber después o durante el tratamiento. Me parece que en la experiencia que yo viví podemos encontrar cosas terapéuticas, nos puede poner sobre la mesa muchas herramientas que en general, independientemente del cáncer, mejoran nuestra vida. Yo siempre he dicho que el cáncer tiene un mensaje, así como la depresión puede traernos un mensaje, la ansiedad puede traernos un mensaje. Algo nos está diciendo. Hay enfoques en la psicología que desde la parte de la psicología clínica, la parte terapéutica y de estos grupos terapéuticos del cáncer, podemos darle giros de tal manera que se convierta en una experiencia más sobrellevadera. El ser humano tiende a procesar el trauma, el impacto de la noticia, de la información, según Elizabeth Kuller, en las etapas del duelo, porque se vive un duelo con la enfermedad.
la persona quién era, la persona que soy en este momento, que no me está quedando claro, y quién voy a ser. Porque uno de los pensamientos que se viene cuando una persona tiene cáncer o se le diagnostica o se le acaba de dar la noticia, pues pesa mucho el pensamiento de si vamos a morir, si vamos a sobrevivir, si me tengo que despedir de mi familia, si ya no la voy a dejar ver. El impacto del trauma, la neuroquímica que causa la noticia en el cerebro es caótica, hay todo un desbalance, hay cortisol, es una sustancia del estrés, secretamos más vasopresina, que puede ser es una sustancia que suele estar en las personas cuando el enojo o la ira está presente. Hay cosas que ya no están del todo en tus manos, en el impacto del trauma o de la noticia. Según Elizabeth Kuller, en las etapas del duelo hablamos de la negación, la ira, la negociación y la aceptación. Ella dice que como tal no es posible llevar un orden de esto. Las etapas pueden empezar a vivirse desde la ira, puede ser la primera etapa, o puedes tener la negación. Vamos a seguir el siguiente orden: la negación, la ira, la negociación y la aceptación. En la negación podemos hablar del impacto del trauma, esto que les comento, de la parte física, lo que no está dentro de nuestras manos. Eso es importante mencionarlo porque a veces creemos que la persona está decidiendo no aceptarla, que la persona está decidiendo el malestar que está pasando. Entendamos que es el impacto del trauma, una neuroquímica que refuerza la conducta de la negación. Por otro lado, en todo este cortisol que se secreta, la vasopresina y más sustancias que se desbalancea, se desequilibra el sistema nervioso central, pues está también el sistema de creencias, ¿no? Hay una historia que pues hace muchos años, cuando la tecnología no estaba tan avanzada, se menciona, ¿no?, de la muerte por causa de cáncer. No vamos a negar que esa siempre va a ser una opción, pero no es la única, y en ese momento parece que la única opción que somos capaces de ver es precisamente la peor, ¿no?, el peor escenario. El duelo es un cambio, es una pérdida, es verte al espejo, replantear quién soy o quién seré, porque creemos que también hicimos algo para enfermar. ¿Qué hice? ¿Qué hice bien? O me pongo a pensar en todo lo que he hecho mal. Y eso puede tener una reflexión muy positiva. Si la reflexión está siendo hecha desde el buen trato, desde el amor, desde la compasión, desde el acompañamiento, porque también podemos hacer esta reflexión desde la culpa, desde el resentimiento, desde la negación dicha desde un maltrato, desde la autoviolencia. Se puede entender que también parte de la etapa es que yo, si recibo la noticia, no soy capaz a lo mejor en este momento de buen tratarme, ¿sí? Y eso se entiende, pero son etapas que por eso el día de hoy vengo a hablarles sobre esto, porque podemos tener la opción de hacer algo, de acudir, de pedir ayuda. No tienes idea de dónde estás ni a dónde vas. Hay una sensación de sentirte perdida. Si la primera vez que se te diagnostica cáncer, porque hay personas que por segunda o tercera vez viven la experiencia de tener cáncer, puedes decir que no tienes idea de dónde estás, cómo chingados es el tratamiento, podemos llegar a decir, a cuestionarnos, pides información. Hay algo de lo que se tiene que hablar y es una realidad, y no pretendo que mi comentario sea personal y dirigido a fulano y fulana. En general, hay un sistema médico lleno de violencias, y no necesariamente refiero que los médicos y las médicas son las responsables de este tipo de violencias. Es todo un sistema que está saturado,
todo un sistema que carece de medicamentos, todo un sistema que no está del todo preparado para la intensidad con la que viene esta enfermedad o por todas las atenciones. Yo reconozco que el término de psicooncología yo lo conocí hasta que estuve en mi propio proceso de quimioterapia. Y vaya que me ya reconozco que en su momento me daba un poco de vergüenza porque decía, yo llegué a decir, pues cómo es que yo no conocía el área de psicooncología, ¿no? Y de hecho no la conocí, a mí no se me recomendó como tal que tomara un proceso de psicooncología por parte de mis médicos o mis médicos de cabecera, ya mis oncólogos, sino que ya yo en mis espacios terapéuticos, que comúnmente son mi estilo de vida, mi gente, mis amigas son terapéuticas, surgió conocer el concepto de psicooncología, lo cual me ha llamado mucho la atención, hablar sobre cómo podemos pasar, transitar, caminar o padecer cuando una persona es diagnosticada por primera vez con cáncer. Bueno, vamos a pasar a un corte. Regresamos en un momento para seguir hablando de nuestra siguiente etapa. Muchas gracias. Regenerando
con el tema del proceso terapéutico de las personas con cáncer. En este bloque vamos a hablar de la segunda etapa, de lo que podemos llamar una de las segundas etapas del duelo, de este cambio, de este impacto, de esta noticia, que es el de la ira, el enojo. Cuando empezamos a procesar un poco más en la situación en la que nos encontramos, empezamos un poco a identificar lo que está pasando, nos cuestionamos en qué momento esto llegó, qué hice yo para que esto llegara, y sentimos mucha culpa de haber enfermado, como que si el cáncer, algunas experiencias podemos decir que, bueno, malos hábitos, no cuidarse, claro que son causas de cáncer, ¿no? Sobre todo las adicciones son causa de cáncer, definitivamente, causa de casi muchas enfermedades que puede haber. Pero hay algunas situaciones, hay algunas experiencias donde ser diagnosticada con cáncer es porque a las personas también les da cáncer, porque las personas enfermamos y porque se desarrolla y porque hay una tendencia emocional, hay una tendencia genética que tú no decides, la condición genética que cargamos en la biología. Hoy en día se habla de este concepto de la epigenética, que es donde podemos tener la oportunidad de modificar, cambiar nuestra predisposición. Y sí, es fascinante cuando hablamos de epigenética. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que para ello necesitamos todo un sistema de educación alimenticia, educación emocional, psicológica, todo un acceso a mejor calidad de vida, y en esta sociedad capitalista, heteronormativa, llena de violencias de género, de otro tipo de violencias, un estilo de vida donde secretamos cortisol constantemente, donde nos abandonamos. Bueno, también el no tener este contexto, no construirlo o no tener acceso a ello, puede ser una razón de las enfermedades, no solamente del cáncer, sino de cualquier enfermedad. Ya habrá en alguna etapa del proceso donde nos toque como buscar, identificar o explicarnos, porque la persona busca explicarse y encontrar, porque es un proceso de mucha fe, también hay que tenerla. En este proceso de fe construimos y le buscamos un sentido a esto. Buscamos llegar a un momento en el que podamos encontrar el equilibrio entre tengo formas de seguirme amando, tengo formas de estar bien, tengo herramientas y si no, voy a ir por ellas y las voy a construir. Les voy a hablar también de lo que pasa con las familias. Ahorita voy a regresar otra vez al tema de las emociones, pero me parece importante mencionar que cuando hablamos de la noticia de que alguien tiene cáncer, en la familia primaria ya hay sistemas familiares donde familiares secundarios suelen ser muy cercanos, entonces no voy a entrar en detalles de qué familiares o cuáles no, pero podemos decir que cuando el cáncer llega a la vida de una persona, el cáncer también llega al sistema familiar. Entonces podemos decir y asumir que el papá, de alguna manera, puede ser esta expresión la siguiente, tiene cáncer. Mamá, se puede decir, tiene cáncer. No porque lo esté padeciendo en carne propia, sino porque cuando el cáncer llega al sistema familiar, a todas las personas impacta. Todas las personas del sistema familiar pasan por la etapa de también la negación, de qué pueden hacer mejor, qué hicieron mal como familia. También pueden estar enojados con el poder superior, quien le quiera llamar Dios o como tal, lo que tú concibas, también pasan por estas etapas. Entonces la familia también se puede decir que tiene una carga, una energía muy pesada de asumir también el cáncer, porque también entonces tendrá que llegar en algún momento a la aceptación, porque una persona que todavía no reconoce, no acepta que esto llegó a mi vida, no se va a hacer cargo de su tratamiento.
Si la persona continúa en la negación, la persona no podrá hacerse responsable de su tratamiento. Y eso es bien importante para poder asumir la responsabilidad de lo que sí puedo hacer, hacerlo. Y si no lo construyo o pido ayuda o busco la manera, pero poder entender que lo que sí puedo hacer, lo podré hacer. En este punto también es bien importante hablar de las redes de apoyo, que en el cáncer la vulnerabilidad que vive la persona y la familia es tan sensible que en ese momento las redes de apoyo son intensamente valiosas, importantes. Hay experiencias de personas que han sido diagnosticadas con cáncer, que las voy a mencionar, que por lo regular se aíslan, no comparten, no están listas para que las personas o la sociedad les vea como con todos estos cambios físicos o esta depresión o todos estos cambios emocionales. Podemos y debemos respetar cómo la persona está decidiendo vivir su proceso, que más adelante les voy a hablar de esto. Sin embargo, por supuesto que vas a ofrecer herramientas de ayuda y vas a hacer hasta donde como familiar te sea lo humanamente posible. Que también insistir en la ayuda no termine cayendo en una violencia o en una agresión hacia tu familiar. Sí, lo mismo pasa con algún otro tipo de enfermedades como el alcoholismo, la adicción, la depresión. Llega un momento en el que lo humanamente posible que pueda ser tu red de apoyo, la persona que tienes para ti, lo puedes poner. Y esperamos que la persona que necesita la ayuda lo pueda tomar a su manera, respetar las maneras también que la persona tiene para tomar la ayuda. Las emociones nos juegan unas, pues, como confusiones, ¿no? A veces podemos decir algo que yo descubro cuando hice mi grupo terapéutico de personas vivientes y sobrevivientes de cáncer, lo cual todavía se hace, no se hace ya con tanta regularidad, sin embargo todavía lo tengo para aquellas personas que puedan estar interesadas en asistir al grupo, también es para familiares. Aquí abordamos experiencias, propuestas y hacemos grupo, hacemos manada sobre entendernos, porque también sobre las violencias es bien importante mencionar que las violencias vienen de la misma sociedad. Yo mencioné hace rato que del sistema médico. Yo recuerdo una experiencia que les voy a contar, es que recuerdo que en mi trabajo había salido un viaje a Vallarta. Yo ya estaba en mi terapia de estaba en mis quimioterapias, pero se me acomodaba poder ir a ese viaje y a mí me pareció que, pues que quería y podía hacerlo. Mm, no con tantas limitaciones. Entonces decidí ir y el primer día que estábamos allá, que estábamos en el restaurante con mis compañeros de trabajo, saludando a todo el mundo, me dijo una compañera, pues me estaba preguntando yo cómo me encontraba y yo le dije, pues empezamos a hablar del tema y me dijo, y lo digo con mucho respeto, por si la persona me escucha, lo digo con mucho respeto, la persona me dice, mi suegra tuvo cáncer y creo que fue muy parecido al cáncer que tú tienes, y le hicieron cirugía y le hicieron quimio y salió bien. Y pues es alentador, ¿no? Escuchar esa historia. Y posterior dijo, después le volvió el cáncer y ya no pudo sobrevivir y murió de cáncer. Entiendo que las personas no pueden adivinar, no lo pueden saber todo, pero para mí fue difícil justo cuando iba llegando a escuchar eso, porque con todo este grande miedo de si voy a morir, si no voy a morir, qué va a pasar, estar sosteniendo la incertidumbre, porque reconozco que estuve viviendo un proceso donde tuve que estar sosteniendo incertidumbre. Parte de la negación o de la ira, o todavía, o que sea difícil trabajar la ira y las emociones, es porque no estamos aprendiendo a sostener la incertidumbre. Pareciera que no la queremos quitar. Y es que no solemos saber sostener la incertidumbre o sostener el malestar, ¿no? Hay impactos y luego enfermamos o buscamos conductas evitativas. Y estaba sosteniendo la incertidumbre cuando
pienso, ¿no? En esta muerte por cáncer. Entonces ese momento fue difícil, me acuerdo que me la pasé llorando todo ese día, posterior me aliviané y ya los siguientes días pude estar bien. Me daba permiso de que así fuera, porque la tristeza es una emoción que en mi opinión, hay una frase que me gusta mucho, yo la uso y por lo regular cuando lo comparto a las personas les hace clic, que dice, muestro mi enojo para que nadie vea mi tristeza. Y eso es algo que nos tenemos que estar cachando. Si detrás de mi enojo, de mi resentimiento, de mi desprecio, de mi enfado, de mi ira, hay un chingo de tristeza y hay que estarla sosteniendo. Es tanto la tristeza que hay que estarla sosteniendo por pedazos, por partes. Y hay personas yo digo, hay que abrazarla, hay que mirarla. Si no la puedes abrazar, en un sentido figurado, mírala. Sostén la incertidumbre de permitirte escuchar y sentir a la tristeza. Incluso me atrevo a decir que yo aprendí, le mando un saludo a Blanca Díaz, una terapeuta maravillosa, súper amorosa. Recuerdo perfectamente cuando me dijo, podrás abrazar a tu cáncer, cuando estés lista lo podrás abrazar. Y cuando estés lista, Hannah, le podrás decir, estoy lista para que te vayas porque ya te entendí, ya entendí a qué veniste. Y para mí fue muy alentador. Yo confío mucho en el enfoque con el que trabajaba con Blanca, yo tenía tiempo, me sentía muy cómodo en mi espacio terapéutico. Para mí era un espacio seguro, así que para mí escucharlo de esa manera era como llegaré a ese momento, ¿ah? Quiero estar lista cuando llegue a ese momento. No me parecía descabellado como tal llegar a amarlo o aceptarlo, ¿no? No me parecía descabellado no vivir el resto más bien, no me parecía descabellado vivir el resto del proceso enojada. También ya no quería, era demasiada la tristeza como para seguir en este proceso solamente mirando lo que no había o lo que estaba perdiendo. Solo me puse en disposición, estuve dispuesta a ir procesando lo que se fuera dando, porque yo no tenía idea si iba a poder hacerlo, si iba a poder tener esta transición, este duelo desde mi parte más amorosa. Es parte de la incertidumbre, no saber qué es lo que puede venirse. Entonces, creo que también la violencia, la imprudencia de las personas alrededor sobre cómo abordar el tema es importante. Sé que no somos adivinos las personas que rodeamos o acompañamos, sin embargo, creo que podemos aprender de buenos tratos y de formas más amorosas o simplemente preguntar, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? Porque muchas personas también en estas experiencias, por más que les preguntes cómo te puedo ayudar, qué puedo hacer por ti, no pueden recibir, no saben recibir la ayuda, no saben recibir el amor y los buenos tratos que toda esta vulnerabilidad en este momento requiere. Pero bueno, seguramente es parte de uno de los grandes aprendizajes que podemos tener las personas que somos vivientes y o sobrevivientes de cáncer. Nos vamos a un corte y regresamos. Continuamos hablando del proceso terapéutico y o acompañamiento en personas vivientes, sobrevivientes y familiares del diagnóstico de cáncer. Gracias.
consejo para continuar hablando de nuestro tema, para todas las personas que pueden estar en este proceso, que están viviendo esta experiencia en la vida, porque es una experiencia, una más de tantas. La vida no es tan mala y tampoco es tan bonita. Es un tanto de las dos. No podemos pasar mirando solamente lo que no hay, también podemos ver lo que sí hay. Y entonces podemos construir fe, esperanza y mejores pronósticos. En ese tercer bloque les voy a hablar sobre la negociación. ¿A qué se referirá la negociación cuando hablamos de el tema del cáncer? Bueno, podemos decir que ya sé dónde estoy, me está sucediendo esto, sí, estoy muy enojada y también estoy muy triste, sí, me doy permiso, no hay forma elegante de vivir este proceso porque a veces también podemos sentir mucha culpa porque estamos muy tristes, porque hay dolor y porque no le estoy dando lo mejor de mí, porque no estoy poniendo una mejor cara. Pues sí, también puede venirse eso. Ojo, mientras no nos encontremos en el extremo, porque cuando nos encontramos en el extremo, entonces estamos hablando, ay, no me gusta mucho este término, pero así lo voy a poner, una culpa, una tristeza que puede llegar a ser un poco más patológica, o sea, más intensa, que puede llegar a enfermar a una depresión que trascienda mucho más allá de la etapa y el proceso del cáncer, ¿sí? Entonces, en las negociaciones, empezar a encontrar las formas de yo estar donde estoy parada. Ok, ya entendí que estoy adentro y no me salgo. No me salgo hasta que me salgo, no me salgo hasta que escuche mejores noticias, empezamos a tener un poco más de fe, nos encontramos más dispuestas. También en la parte de la negociación, no hay tiempos como tal para cada etapa. Hay personas que pueden vivir la etapa de la ira de manera más prolongada. Hay personas que, supongamos, les cuesta mucho llegar a la parte de la negociación. Entonces son personas que pueden vivir más aisladas, más enojadas, no se permiten compartirse, que puedan recibir ayuda, que nadie mire la vulnerabilidad. Sin embargo, algo que dialogábamos el otro día, mi amigo Fabián, colega y psicólogo y mi mentor, decíamos que justamente nos nutrimos de afuera, nos nutrimos de nuestras relaciones. Entonces, sí es importante darme permiso que alguien más vea mi vulnerabilidad, porque me puedo nutrir desde afuera. Estas frases románticas que en algún momento se hablaba un tanto, una etapa de la gestal, no hablo de todo, o algunos enfoques, o cómo la sociedad hemos romantizado el primero yo, después yo y al último yo, o que la autoestima es un asunto exclusivamente mío, cómo se ha romantizado el amor propio. Sin embargo, yo soy más de un enfoque relacional, me gusta más ver el vínculo, que cómo soy capaz de conocerme a través de las personas, cómo soy capaz de nutrirme de quién soy yo aquí y ahora con las personas, con mis personas, ¿no? Con mi gente favorita y con la gente que no es tanto mi gente favorita. Entonces, la parte de la negociación es ir como cediendo hacia dónde me está llevando el proceso. A ver, parte del tratamiento es quimioterapia, por ejemplo, ¿no? Quimio, radiación, cirugía, etcétera. Si la puedo asumir, si la puedo aceptar, estaré dispuesta a vivir mis quimios, vivir mi tratamiento de una manera más amable o la mejor, más amable posible que puedas tener, ¿no? Si no estás aceptando todavía, si sigues en negación, si sigues en un enojo muy intenso que te impide poder mover lo que te está ocurriendo, ¿ok? Es posible que tomes tu tratamiento de la quimioterapia y te autoviolentes. Entonces, si de por sí un proceso de quimioterapia va a causar cambios, es uno de los picos más intensos y dolorosos del tratamiento, y aparte te vas a violentar, te vas a maltratar, dicho desde una sola palabra, es la propuesta de Fina Sanz,
una psicoterapeuta que trae el tema de la terapia del reencuentro. Además te vas a maltratar, te vas a violentar. Es porque solamente estás viendo lo que no hay, ¿sí? Hay una frase que también se trabaja en constelaciones que más o menos dice así: dentro de la salud hay mucha enfermedad y dentro de la enfermedad también encontramos salud. Entonces, cuando lo vemos desde aquí es, ok, puedo estar en la enfermedad y también hay cosas buenas. Eso es parte de vivir el proceso y el acompañamiento psicológico. A ver, ya estoy aquí, ¿qué sí puedo hacer? ¿Cómo la puedo pasar? En las experiencias que tuve con las personas vivientes y sobrevivientes de cáncer me encontré dos tipos de experiencias. O sea, hay más, ¿no? Hay una diversidad, hay etapas y cada quien lo vive de forma diferente, eso es muy nutrido. Pero puedo rescatar como dos divisiones bien importantes. Hay personas que fueron diagnosticadas con cáncer y a partir del cáncer la vida tuvo más sentido. Experimentaban una alegría que no se podían explicar, experimentaban un amor que no se podían explicar, simplemente la vida se volvía maravillosa, se volvía mejor y muchas cosas empezaban a tener mucho sentido. ¿Sí? Eso pasaba por todo lo que puede despertar también el diagnóstico, todo lo que, porque también nos puede invitar a reflexionar: ¿qué he hecho? ¿De qué me he estado perdiendo? Y si la vida no dura tanto, yo no la quiero vivir mal. Y empiezan ese tipo de cuestionamientos, eso te puede poner sobre la mesa. Y no era el caso de otras personas y parecía que hasta podía ser un poco molesto para las personas que no se encontraban todavía en esa etapa, ¿no? De la aceptación. Había personas que podía ser una invitación para, o una esperanza para entonces decir, puedo estar bien, ¿no? Puedo estar bien, no todo puede ser lo peor. Había otro tipo de experiencias, que son las personas que no lo podían aceptar, que la depresión, el nivel de depresión y la intensidad de su enojo les impedía poder ver otros escenarios, ver y construir otros escenarios u otras posibilidades. Y decidían, bueno, sé que es muy confuso decir, decidieron vivir su proceso así, pero quiero aclarar, yo no creo en determinismos, una sola regla no lo puede medir todo. Dicho esto, parte de decidí vivir mi proceso de tal manera es que hay una parte de responsabilidad, de voluntad y de disposición en este proceso, ¿va? Sí tenemos esa oportunidad de verlo así. Y también tenemos otra posibilidad, que es la de no vivirlo así, seguirme abandonando o abandonarme más. Puedo decidir quedarme donde estoy, decidir seguir enojada, seguir ejerciendo el derecho que creo que tengo de estar enojada, de seguir viviendo este sentimiento de injusticia. Porque también el cáncer nos puede llevar un poco de un retorno a estas heridas emocionales de la infancia. Que aclaro, hay teorías que dicen que las heridas de la infancia no existen. La verdad es que no me interesa entrar en el dilema filosófico de si existen o no. Es una herramienta terapéutica clínica muy valiosa, muy importante, por lo menos en la manera que yo trabajo. Y nos hace un retorno a reconstruir nuestras heridas. Las heridas tienen una dimensión sana y otra no tan sana. Y necesitamos cuidarme. Yo, Hanna, necesito cuidarme de mí, de no pasarme al extremo. O de no quedarme en el extremo, porque entiendo, o sea, hay que darnos permiso de vivir la parte caótica, la parte depresiva, y porque sí me ha pasado que cuando la persona está muy estresada me dicen, oye, pues está muy cabrón tratar de vivir este equilibrio. Pues sí, y es cuidarnos de los extremos. No es tan jodido cuando sentimos el estrés de cómo chingados voy a salir de esto, ¿no? Y lo digo así porque hasta ese grado llega el sentimiento de frustración. El asunto es no dejar de acompañarnos, ¿sí? No dejar de acompañarnos, permitirnos vivir y decir, bueno, la vida no siempre es muy bonita, a veces esto es lo que toca y tampoco es lo peor.
y tampoco es el final, porque también hemos crecido en un sistema educativo que nos ha enseñado a romantizar la felicidad y la alegría, al grado que no somos capaces de asumir las etapas que no son tan buenas en la vida. Pero bueno, ya les mencioné sobre las terapias de grupo para personas en esta situación. La familia también es importante que empiece a hacer estas negociaciones, porque es acompañar al familiar desde donde puede. Y bueno, pues entonces regresamos, nos vamos a un corte y continuamos hablando, pasamos a la parte final donde hablaremos sobre la aceptación. Muchas gracias. Sexual integral. Traía el plan también de hablar de la sexualidad en esta etapa. Espero alcanzar a abordarla en este bloque y si no,
Igual en el transcurso del mes podemos hacer otra transmisión, otro programa donde pueda hablar de la parte 2 sobre la experiencia de este proceso terapéutico. La información es tan grande, tan vasta, y es demasiado el dolor y la vulnerabilidad que podemos experimentar con el proceso de cáncer, que hay mucho de qué hablar, hay mucho que compartir. Hablamos de compartir cosas del espacio personal, el espacio íntimo, en un espacio como este tan amplio, pues a veces resulta más difícil hablar la parte íntima. Sin embargo, hay muchas cosas de las que podemos continuar. El cuarto bloque, quiero que hablemos de la aceptación. Cuando las personas asumimos que estoy aquí, que ya llegué aquí, no lo pedí. Yo no pedí estar aquí, yo no pedí vivir esta experiencia. Y sí, así como también estoy muy encabronada, muy intensamente enojada, mejor dicho, así como también estoy muy triste, asimismo puedo tomarme y darme un chingo de amor, ir por ello, construirlo. Porque en esta parte de que el sistema educativo no nos ha brindado herramientas emocionales y que se ha romantizado la felicidad, creemos que eso va a llegar, que simplemente va a llegar y pareciera que estamos esperando el tren de la felicidad. Y va a llegar, y va a llegar. Y mientras trabajo, me la parto, hago muchas cosas, me lleno de estrés, de cortisol, pero va a llegar, ¿no? Porque estoy haciendo cosas para que llegue. Y realmente no lo estamos haciendo. Yo como terapeuta le he dicho a mis consultantes que cuando se sienten un poco listos para empezar a dejar la terapia, yo les propongo, ¿verdad? Que podemos empezar a agendar una vez al mes, o sea, espaciar las consultas, porque también es bonito y es maravilloso que la consulta o con tu terapeuta sea un espacio para también compartir lo bien que te encuentras, la paz que sientes, la alegría de la que eres capaz de hacerte responsable, del amor que eres capaz de hacerte cargo, que tú vas y tomas la vida. Entonces, aún con la enfermedad tenemos y sí podemos ir a tomar la vida. No quiero dejar de lado, yo sé que esto va a estar muy fuerte para decirlo, pero yo estuve ahí. No quiero dejar de lado y que excluyamos la posibilidad de la muerte. Tampoco quiero causar depresión con esto, es solo que excluirla y huir de ello también no es lo más funcional. Me tocó acompañar procesos donde se negaba y se excluía hablar de esta parte, porque insisto, para ver la enfermedad también hay que ver la salud, y para ver la salud también hay que ver la parte de la enfermedad. Y al excluirlo pasaron al extremo, un extremo evitativo o evasivo, y también al caer en esta parte evasiva, en este extremo, no resultó o no resulta lo más funcional. ¿Va? A veces me tocó acompañar procesos donde de la puerta para afuera la persona era sumamente contenta, sumamente dedicaba mucho tiempo a arreglarse, y eso parecía hermoso y parecía muy bonito, pero de la puerta para adentro no paraba de llorar, era la depresión, el abandono y el cuidado, ¿sí? Y no me dejarán mentir, pero en muchas ocasiones las personas más importantes de tu vida están de la puerta para adentro, ¿sí? Y también las personas están sufriendo y están viviendo por esta experiencia del cáncer. Creo que también, yo recuerdo cuando yo entraba a la sala de quimio, lo cual aclaro para quienes no lo tengan, no se lo imaginen, yo llegué a creer que la sala de quimio de veras iba a haber juegos de mesa, iba a haber la gente sonriendo, socializando y burlándose de la misma enfermedad. Y por lo menos en mi experiencia y lo que he sabido de otras experiencias, para nada es así. Una sala de quimio es muy depresiva, hay mucho dolor, huele a medicamentos a más no poder. En cuanto te canalizan, pues no sé si está bien dicha la expresión, te drogas, pero te duermes, te vas. Y además desde el momento que te están canalizando, el sabor, no es como las películas lo han contado o como yo lo miré, pues. Entonces,
Cuando llego a la aceptación, cuando me puedo reconocer que estoy viviendo esta experiencia, estoy dispuesta a aprender lo mejor, soy capaz de hacerme cargo de la enfermedad, de hacer lo que tengo que hacer. Las personas, ahora sí que para el cáncer existen los miles de menjurjes, y la persona está dispuesta a hacerlo todo. Yo recuerdo un consejo maravilloso que me dio mucha luz, que mi compañera de aquí de radio, mi amiga Laura Mellón, me dijo, es que mira, de todo esto que te están dando, elige uno o dos caminos por donde irte. Y así fue, me hizo mucho sentido, así que 2, 3 caminos por los que yo me fui, me cuidé, utilicé estos caminos para cuidarme. Les hablaba sobre el derecho a elegir cómo morir, ¿sí? Considero que hay 2 formas de ejercer el derecho a morir, porque soy de las personas que sí considero y estoy a favor de que las personas en algún momento, pues, entre terminal o no quiero entrar en ese detalle, pero sí apoyo el derecho que yo tengo o quiero ejercer de elegir cómo morir. Y podemos morir con dignidad, podemos morir llenas de amor, llenas de paz, acompañadas, no tenemos que morir también solas. Yo así lo veo. Hay personas que deciden morir desde el enojo, desde el abandono. Sí, están ejerciendo su derecho a elegir, es correcto, pero lo están haciendo desde el enojo y el resentimiento. En algún momento los familiares también tendrán que llegar a esta negociación y a esta aceptación, que es un derecho elegir cómo vivo y cómo puedo morir. Nadie está hablando de sí voy a morir. Y entonces llenarnos de cortisol, de ansiedad, de depresión, porque así va a ser. Dentro del proceso terapéutico es posible llegar a sentir sí dolor y al mismo tiempo amor, si respetamos que la persona tiene derecho a elegir. En la familia he dicho que todos vivimos el diagnóstico y también, porque insisto, yo no creo en determinismos, una sola regla no lo puede medir todo, también creo que nadie está en los zapatos de la persona. Nadie está viviendo en carne propia la idea constante de todo lo caótico que se viene a la cabeza, de todo el padecimiento de los tratamientos tan agresivos e invasivos. Por el momento no hay de otros, son los únicos que hay. Y que les deseo a todas las personas que están viviendo en esta etapa que parte de tocar con tanta vulnerabilidad y tanto dolor nos invite a construir amores, a construir redes de apoyo, a construir buenos tratos, construir una vida donde podamos sentirnos seguras y mejor. Les deseo mucho que puedan voltear a mirarse y que puedan hacer lo que una vez a mí mi terapeuta me dijo y que logré hacerlo. Pude mirar a mi cáncer y lo pude abrazar. Le puedo decir, estoy lista, ya te entendí. Te puede decir cuando quieras porque ya te entendí. ¿Vale? Entonces, les deseo que se encuentren de lo mejor posible. Muchas gracias por acompañarme en esta experiencia de haber compartido sobre el tema y un poco de mi experiencia personal. Agradezco a todas las personas que se quedaron. No sé si hubo comentarios. ¿Ninguno? Aldair. Rayos, ¿por qué? A mí me gusta que me hagan comentarios, preguntas. Bueno, sí, ya estoy viendo que no hay. Ok, entonces, gracias a todos. Me despido del programa. En subdirección regional, Elia Macías. En la conducción, su servidora, Mari Hanna Chávez Fiels. En producción, Silvestre Canil. Y en operación técnica y transmisión en Facebook Live, Aldair Arechiga. Gracias.